el programa del día de hoy lo hemos titulado Sociedad de hoy, de lo sobrenatural a lo antinatural. ¿Qué quiere decir ese título? Pues para explicárnoslo está hoy con nosotros, ustedes ya lo conocen muy bien, nuestro querido hermano y amigo de Lazos de Amor Mariano, Wilson Tamayo, desde Medellín, Colombia, y por vía Zoom nos visita nuevamente en el programa. Wilson, mi hermano, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Actualidad y Fe. Andrés, bien, muy bien, gracias a Dios. El gusto es mío, siempre me siento en casa en estos programas, en ESNE. La verdad que muy emocionado de volver a empezar, digamos, esta nueva etapa de programas, de temas muy actuales, para ver que el Señor nos ilumine y poder nosotros también iluminar de alguna manera los temas que tocan ya directamente nuestras familias, tocan nuestros hijos, tocan nuestra realidad en los colegios. Creo que es importante también arrojar luz sobre la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias, Wilson, de verdad, por aportarnos este tiempo, esa sabiduría que Dios te ha dado, ese conocimiento. Te has preparado mucho y por eso, pues es un privilegio que aquí en la programación de ESNE, especialmente y particularmente en el programa Actualidad y Fe, que hemos tenido la oportunidad de compartir tantas veces, poderte tener, porque de verdad Dios sabe usar grandemente a sus instrumentos que se entregan a Él, como instrumentos, como dices muy bien, de poder alzar esa voz en la que nos convertimos como en esos centinelas del pueblo de Dios, esos profetas que avisan, que alertan cuando hay peligros. Y pues a eso nos ha llamado el Señor. Por lo tanto, amigos queridos, qué bueno, porque por medio de este espacio y gracias a nuestros sembradores podemos prepararles temas como este. Entonces, te habrás sorprendido un poquito con el título, Sociedad de hoy, de lo sobrenatural a lo antinatural. Wilson, ¿qué estamos queriendo decir con estas palabras del tema del día de hoy? Andrés, hay una frase que se atribuye a este famoso pensador inglés, a Gilbert Chesterton, que no está exactamente así en sus escritos, pero de sus escritos se sustrae esta idea. Y la frase es genial. Dice, cuando el hombre prescinde de lo sobrenatural, no encuentra lo natural, sino lo antinatural. La repito, cuando el hombre prescinde de lo sobrenatural, es decir, cuando el hombre deja de hacer recurso de lo sobrenatural, cuando el hombre deja de invocar lo sobrenatural, cuando el hombre desprecia lo sobrenatural, no encuentra lo natural, sino lo antinatural. Entonces, de alguna manera hemos querido titular este programa, que da marco a una serie de programas que vamos a realizar sobre actualidad de lo que estamos viviendo hoy. Lo hemos querido titular con ese nombre precisamente porque es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Vivimos un siglo XIX y un siglo XX difícil, donde el hombre de alguna manera renunció a lo sobrenatural. El siglo XIX y el siglo XX, lo que marcó lo que se conoce en filosofía como el modernismo, después de la iluminación de la Revolución Francesa, el hombre comenzó a idolatrar la razón. Comenzó a pensar que solo aquello que consideremos nosotros racional puede ser considerado como objeto de verdad. Entonces, la fe sonaba como algo muy racional y por consiguiente el hombre creyó que despreciando la fe, lo sobrenatural, despreciando lo eterno, iba a encontrar lo natural, iba a encontrar la razón. Creyó que rechazando a Dios iba a encontrar al hombre. Lo que sucedió es que rechazamos a Dios y encontramos la bestia. Resulta que el siglo XX se preciaba de ser el siglo por excelencia de la razón. Íbamos a tomar finalmente el resultado glorioso de todo el proceso de ilustración. El hombre había llegado a la madurez de su intelecto, ya no necesitaba a Dios, entonces el hombre finalmente prescindió de Dios y encontró su naturaleza, encontró verdaderamente lo que era, encontró al hombre. Pues fue el siglo más sangriento de la historia. 2 guerras mundiales fratricidas. La Primera Guerra Mundial del 14 al 17, 1914 a 1917, trajo la muerte de más de 11 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, la muerte de más de 50 millones de personas. Entonces, claro, el hombre creyó que sin Dios iba a encontrarse a sí mismo. Y lo que encontró es que se volvió un animal que devoraba a sus propios hermanos. Un animal que terminaba matando a sus propios hijos. Esto produjo una tremenda decepción. Incluso todas las escuelas filosóficas de entonces colapsaron
¿Cómo es esto que finalmente hallamos la razón y con la razón nos matamos en unas guerras que jamás nos hubiéramos imaginado? Y entonces, lo que sucedió a partir de eso es que el hombre empezó a despreciar la razón. Es decir, en vez de volver a la fe, en vez de volver a lo sobrenatural, entonces dijo, no, vámonos a lo animal. Oigan esto, la razón de todas maneras hace parte de la humanidad, es decir, eso nos diferencia del mundo animal. Nosotros, como seres humanos, biológicamente, como lo vimos en el curso de Sanación Interior y Liberación, nosotros somos un compuesto biopsicoespiritual. Nosotros tenemos una dimensión espiritual en la que tenemos un entendimiento, en la que tenemos una voluntad, tenemos un raciocinio, tenemos una capacidad de elegir, pero también tenemos una dimensión animal. Aristóteles llamaba al hombre un animal racional. Esto es que nosotros tenemos también instintos, tenemos sentimientos, y esto lo compartimos nosotros con el mundo animal. Por eso algún filósofo decía que el hombre es el resumen de la creación, porque tiene razón y voluntad como los ángeles, pero tiene pasiones, emociones, sentimientos como los animales. Somos animales racionales, decía algún filósofo. Luego, esto sucede que lo sobrenatural, que debía de alguna manera alarnos hacia arriba, pues fue despreciado. Creímos que íbamos a afirmarnos en lo natural, pero cuando nos decepcionó el ser humano con razón, pero sin Dios, cuando nos decepcionó el ser humano con razón, pero que ya no era capaz de encontrar un norte, entonces vino lo que se llama en filosofía la posmodernidad o el posmodernismo. ¿Y qué es el posmodernismo? Con el modernismo rechazamos a Dios afirmando la razón. Pero ya con el posmodernismo, modernismo, rechazamos lo sobrenatural, rechazamos la fe afirmando la razón. Ya con la posmodernidad o el posmodernismo rechazamos incluso la razón afirmando exclusivamente el sentimiento. O sea que el hombre ya no es solamente un hombre sin fe, ahora además es un hombre sin razón, y ahora lo que encuentra es que es un hombre solo lleno de sentimientos. Y por eso ahora se dan cuenta que todo se mueve en torno a lo que te haga sentir bien. Obedece a tus instintos, te dice frecuentemente. Me acuerdo que hay una propaganda de un refresco muy famoso que decía, obedece a tu sed, obedece a tus principios, a tus instintos, perdón. Otra decía, solo hazlo, solo hazlo. Claro, solo hazlo es, si lo sientes, hazlo. De alguna manera se canonizó la parte animal del hombre, la parte exclusivamente afectiva, aquello que compartimos con lo animal, ¿no? Y no está mal que tengamos sentimientos, no está mal que tengamos emociones, no está mal que tengamos pasiones, pero ellas siempre deben estar reguladas por la razón y la razón siempre iluminada por la fe. ¿Qué sucede, Andrés? Que desafortunadamente al rechazar lo sobrenatural no encontramos lo natural, no encontramos la razón, encontramos el polo animal. Y hoy lo que estamos viviendo es que se escandalizarían hasta los iluminados del siglo XIX. Hoy lo que estamos viviendo es que el hombre dejó a Dios creyendo que se iba a encontrar a sí mismo, y ahora el hombre no sabe ni quién es, ahora no sabe ni siquiera si es hombre o mujer. Ahora tenemos unos que se creen animales, ahora tenemos otros que rechazan incluso su propia edad. Entonces aparecen los transespecies, los transexuales, los transedad. Es decir, hay personas ya transcultura. Estamos hablando de que el hombre se desenfocó de tal manera que ahora cualquier cosa, Andrés, cualquier cosa que sienta debe ser considerado como algo verdadero, como algo cierto, y no solo como algo cierto, sino que todo el mundo debería creer aquello que tú sientes. Si tú te autopercibes como un perro, entonces, digo, hace 20 años ibas para un hospital psiquiátrico. Sí. Hoy no, Andrés. Hoy, si yo te digo que no eres un perro, resulta que ahora yo soy el que estoy enfermo. Ahora yo soy el que estoy mal. Ahora soy yo el que necesita un psicólogo. Pero esto es producto de lo que acabamos de decir. Dejamos lo sobrenatural, no encontramos lo natural, sino que encontramos lo antinatural. Eso es bien interesante, hermanos. Es un punto de partida excelente para que vayamos entendiendo la temática que vamos a empezar a llevar con Wilson en una serie de programas. Precisamente todo esto del posmodernismo que él nos acaba de mencionar es como una sombrilla. Imagínenselo ustedes como una sombrilla bajo la cual hay, o mejor, vamos a imaginárnoslo como un pulpo, ¿sí? Un pulpo que tiene sus muchos tentáculos. Y entonces degenera en muchas de estas ideologías que hoy está
sufriendo la humanidad. Y digo sufriendo pues porque para nosotros los que sí creemos todavía en lo sobrenatural, quienes ahora tenemos la mirada puesta todavía en Dios, que cada vez es más escaso el número de personas, pues entonces todo esto son peligros que los vamos a ir poco a poco analizando. Y vamos a parafrasear otra, porque nuestro hermano Wilson Tamayo, que nos acompaña hoy de Lazos de Amor Mariano por vía Zoom, citó a este gran pensador y filósofo alemán Gilbert K. Chesterton, y decía una frase sobre la cual nos inspiramos para el tema del día de hoy. Cuando se prescinde de lo sobrenatural, es decir, de las cosas de Dios, de lo que está más arriba del ser humano, Dios. Cuando el ser humano prescinde de lo sobrenatural, queriendo encontrar lo natural, se llega y se choca con lo antinatural, lo que estamos viviendo hoy. Y lo vamos a explicar y vas a ver que al final vas a entender perfectamente este juego de palabras a qué se refiere con claridad. Wilson y G.K. Chesterton precisamente decía esta frase: cuando se deja de creer en Dios, enseguida se comienza a creer en cualquier cosa. ¿Verdad? Es lo que estamos viendo específicamente hoy. Claro, el ser humano ha dejado de mirar en Dios, de creer la palabra de Dios, de buscar la verdad de Dios, y entonces las falsedades del mundo es lo que empieza a permear su vida y se termina creyendo en muchas cosas. Miren hoy, por ejemplo, la nueva era, las ideologías nuevas. Wilson, mi hermano, entonces hemos llegado a ese periodo del posmodernismo que nos explicabas, que encierra muchas cosas que vamos a ir analizando poco a poco en los programas, pero ¿qué más es lo que entonces al ser humano lo ha ido encaminando hacia lo que hoy vemos como la antinaturalidad de todo lo que se está planteando en la sociedad moderna? Sí, Andrés. Lo curioso es que, respecto a eso que estás diciendo, antes las personas te atacaban porque creías en la Biblia, porque creías en un Dios, pero ahora te atacan porque crees en un libro de biología. Te atacan porque dices que existen dos sexos, hombre y mujer, y tal como lo muestra la biología. Te atacan porque básicamente explicas lo que el sentido común te muestra, las ciencias mismas te muestran. Ahora entonces, antes eras un retrógrado porque creías en Dios, ahora eres un retrógrado incluso porque crees en el hombre. A ese punto hemos llegado, a ese punto hemos llegado. Y mira que hay un tema de fondo en esto, y es esa vieja idolatría que el hombre tiene hacia sí mismo, esa egolatría, en la que el hombre siempre ha buscado ser como Dios, la misma tentación de Satanás en el jardín del Edén: seréis como dioses. Porque nosotros tenemos a un Dios que crea con su palabra. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo, hágase el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra fueron hechos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el hombre fue creado a imagen y semejanza. Pero el hombre fue llamado en el jardín no a crear la realidad, sino a denominar la realidad. Adán y Eva puso nombre a los animales, pero al poner nombre a los animales no estaba creando los animales, estaba poniendo el nombre. De manera que nosotros lo que hacemos es rotular la realidad, pero nuestra palabra no crea la realidad. Nuestra palabra simplemente nombra la realidad creada. Pero el hombre que ha querido suplantar a Dios, que ha caído en esa idolatría, en esa egolatría, recuerden que la palabra ego, tanto en latín como en griego, significa yo, y latría significa adoración. La egolatría es la adoración al propio yo. Una persona egocentrista es la persona que tiene su propio criterio, su propio juicio como el centro de su existencia y no admite nada más que eso. El hombre que ha llegado a esa idolatría de sí mismo, pues hoy está pretendiendo crear la realidad con su palabra, crear la realidad con su palabra, lo mismo que Dios. Queremos que Dios no es el que crea la realidad, sino que el hombre es el que crea la realidad. Entonces nosotros ahora, nombrando las cosas, determinamos que esas cosas son o no son. ¿Qué es un hombre? Ya eso no lo define ni la biología, no lo define ni tus cromosomas, no lo define ni tu fenotipo, ni tu genotipo, no. Lo define el hombre, con su palabra. Nosotros llamamos hombre a lo que queramos llamar hombre. Llamamos mujer a lo que queramos llamar mujer. Ahora incluso aquí en mi país se está discutiendo un tema que es que causaría risa a los más grandes ateos del siglo XIX. Causaría risa.
causaría risa. En el Senado de la República se está debatiendo si a la mujer se le deja de llamar mujer y se le empieza a llamar persona menstruante. Persona menstruante. ¿Pero por qué es esto? Es decir, ya no es mujer, ya es persona menstruante. Y entonces un diputado de la Cámara dijo, pero ¿cómo es esto? Es que solo menstruan las mujeres. ¿Por qué la vas a llamar persona menstruante? Entonces vamos a ver, si la mujer empieza a menstruar a los 11, 12 años, 13 años, pues mientras no menstrua, ¿qué es? Y si deja de menstruar a los 50 años, 48 años, y ya deja de menstruar, ¿en qué se convirtió? Bueno, y entonces una representante a la Cámara, que es la que estaba debatiendo esto, le estaba diciendo a este joven diputado, pues ¿cómo se atreve a decir eso? Usted es un retrógrado. Oiga, usted es un retrógrado por defender que son las mujeres los seres que menstruan. Andrés, ¿a qué locura hemos llegado? ¿A qué locura estamos llegando? Voy a mencionar respecto a esto otra frase de Gilbert Chesterton, este famoso pensador inglés. Él decía lo siguiente: llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde. Llegó ese día. Es decir, antes había una máxima filosófica que decía: lo evidente no necesita demostración. Lo evidente no necesita demostración. A ver, que tú y yo existimos es evidente. ¿Qué demostración voy a hacer de eso? Ninguna, porque es evidente. Bueno, Andrés, cuando prescindimos de lo sobrenatural, no encontramos lo natural, sino que llegamos al ridículo de tener que demostrar lo evidente. Tener que demostrar lo evidente, y es un juego que nos están haciendo tan tremendo, que aquí lo más preocupante, hermanos, y de ahí la importancia de por qué estamos tratando estos temas y alertar, porque quizá tú todavía no te has enterado. Entonces, después, ¿de dónde salen tantas leyes que vienen, por supuesto, después con el fin, el propósito último de dichas leyes es coartar las libertades? Entonces, por empezarle por supuestos derechos y la protección de los derechos de ciertas minorías o ciertos colectivos, sucede que a la mayoría, entonces, esas leyes que por darle protección, repito, y esto entre comillas, o ciertos derechos a unas minorías, vienen a afectar a la gran mayoría, porque esas leyes vienen a coartar la libertad del resto, y cosas así que estamos viendo. Por ejemplo, el manejo del lenguaje, lo que nuestro buen sacerdote, Fray Nelson Medina Wilson, ha denominado como la guerra o la batalla semántica, ¿no? Es decir, que con el cambio de los términos, como el ejemplo que nos acaban de dar, que ya no quieren decir mujer, sino persona menstruante, esto es para que veamos, o por ejemplo al aborto, como le quieren llamar derecho reproductivo de la mujer, es una batalla semántica. El que no entienda esto, el que todavía no vea con claridad, pues por supuesto que no va a percibir todo este juego que nos están haciendo. Pero reiteramos, Wilson, lo grave de todo esto es que al final sí nos veremos afectados. Tú creerás que, ¿qué me importa a mí eso de la política? Yo en eso no me meto, pues a mí no me interesa. Yo mientras esté aquí con Dios y yo rece, pues todo bien. No, mi amigo, mi amiga, no es así. Esto, tarde que temprano, vendrá a afectarnos de una forma directa. A los creyentes, cuando se desate la persecución religiosa, ahora lo estamos viendo muy cerquita con nuestros hermanos nicaragüenses y en otros países del mundo. Pero cuando ya nos llegue a nosotros también frontal la persecución, ahí es donde nos vamos a dar cuenta por qué lo grave que fue no haber tomado medidas en su momento que lo debimos haber hecho y haber levantado la voz cuando se tuvo que haber hecho. Así que, Wilson, esto es importantísimo. ¿Qué otros ejemplos estamos viendo de esta antinaturalidad que nos está proponiendo este mundo posmoderno? Sí, Andrés, respecto a eso que estás diciendo, precisamente esa fenomenología del lenguaje que degeneró en esa guerra o en esa batalla semántica, donde somos nosotros los que redefinimos la realidad, nombrando la realidad, digamos, en vez de simplemente etiquetarla tal como es, la redefinimos. Se encuentra todo ese manejo turbio de expresiones que terminan confundiendo a las personas. Ellos saben que hay expresiones que inicialmente suenan muy duro, por lo que dices ahora el aborto, ¿no? Entonces llamémoslo interrupción voluntaria del embarazo, para que no suene tan duro, para que no disueñe a las personas. Y tenemos que estar muy apercibidos, muy despiertos,
para no dejar de llamar las cosas por su nombre, porque es importante aprender a distinguir la realidad por su nombre. Vamos a ver, nosotros conocemos la realidad nombrándola, no la creamos. Si a mí me dicen, pásame un vaso, pues yo sé que es un vaso. Yo sé que existen distintos tipos de vaso, pero sé que es un vaso. Es un recipiente, puede contener líquidos, o contener lo que yo quiera, pero es un recipiente que contiene. Pero si yo empiezo a llamar vaso, no solamente a ese recipiente que puede ser de plástico, de vidrio, de madera, de lo que sea, pero es un recipiente, sino que, por ejemplo, este utensilio que tengo acá, que es del soporte del celular, yo lo empiezo a llamar vaso también, y de repente a eso también le empiezo a llamar vaso, y de repente a la luz que me está iluminando también le empiezo a llamar vaso. Entonces finalmente, cuando yo te diga, pásame el vaso, ¿qué me vas a pasar? No vamos a saber. En ese momento nos perdemos. La realidad, cuando existe este juego semántico, esta batalla semántica, cuando algo deja de llamarse como es y esa denominación empieza a aplicarse a cualquier cosa, entonces ya se perdió el sentido de aquello que era. Es decir, cuando llamamos familia nosotros a una realidad distinta a la unión entre un hombre y una mujer que produce hijos o que tiene por lo menos potencialmente la posibilidad de producir hijos, vamos a llamar familia a lo que sea, el concepto mismo de familia se perdió. El concepto, como el concepto mismo de vaso se ha perdido. ¿Qué es un vaso? Es que ya no sé. Como un vaso ya no es algo específico, sino cualquier cosa, entonces ya ni siquiera sé qué es un vaso. Lo mismo, ¿qué es una familia? Es que tampoco sé, porque ya familia puede ser cualquier cosa. Cualquier vínculo entre dos personas es llamado familia. Pero es que nosotros hemos tenido siempre, con mucha precisión, la denominación de las realidades. Es que, a ver, dos personas que se juntan no necesariamente son familia, pueden ser amigos, otros son novios, otros son hermanos, pero sabemos, tenemos una denominación para las realidades. Ahora nos está tratando de confundir llamando aquello que naturalmente hemos entendido, naturalmente hemos llamado como familia, ahora cualquier cosa puede ser familia, y esto es lo que termina confundiendo. Ustedes están en contra, le dirán a uno, de que dos personas del mismo sexo se vayan a vivir juntos. Hombre, cada cual haga lo que quiera. En eso la fe es tremendamente respetuosa. De hecho, detrás del tema de la libertad de los esclavos siempre estuvo el cristianismo, desde el apóstol San Pablo, por ahí en la carta a los romanos, que decía, ya no hay esclavos libres, ahora todos somos uno en Cristo. Nosotros entendemos la enorme libertad que tiene el ser humano de hacer lo que quiera, tanto lo bueno como lo malo, la gracia y el pecado. Pero es que el problema ahora no es que tú consideres que una persona es libre de hacer lo que quiera, sino que el problema es que esta libertad que estas personas utilizan de una manera determinada, ahora te la quieren imponer a ti. Lo que decías tú ahora, te quieren imponer la autopercepción que ellos tienen de ellos mismos, ¿no? Entonces, estamos en un problema terrible, porque estamos en una nueva dictadura. Benedicto XVI la llamó la dictadura del relativismo. Y dictadura es porque se impone por la ley, por la fuerza. Me hiciste, no sé por qué hoy se nos está viniendo, pero es que, claro, todo parte de esa frase tan fundamental que nos decía Chesterton, pero se me ocurrió, mejor dicho, me recordé de otra frase de Chesterton. Fíjate, es que ese hombre de verdad, esa cabeza que Dios le dio, es un convertido a la fe católica, hermanos, a la fe católica y defensor de la fe católica, pero que era un hombre muy racional, un filósofo, un pensador. Y con esa inteligencia que Dios le dio, pues luego cuando se convierte la usa para darle sentido a muchas de las cosas en las que nosotros pues profesamos, pero desde la razón también. Muy interesante, este hombre a mí me fascina. Y fíjate la frase que él nos decía también, Wilson, si quieres corromper a un individuo, ¿te acuerdas de esa frase? Si quieres corromper a un individuo, enséñale a llamar derechos, ¿te acuerdas?, a los deberes y también enséñale a llamar abusos a los derechos de los demás. O sea, ese es un juego, estoy tratando de decirlo de mi memoria, pero si lo explicamos un poquito tiene que ver con lo que está pasando hoy. Miren, le quieren llamar derechos a lo que no es un derecho. Por ejemplo, no existe el derecho a matar. Y al aborto lo quieren llamar como un derecho de la mujer, por eso le ponen derecho reproductivo de la mujer, que ella tiene derecho a su cuerpo.
Y entonces con derechos están corrompiendo la mente de los individuos al hacerles creer que efectivamente es un derecho lo que no es. Y después, cuando algo verdaderamente sí es un derecho mío, entonces lo llaman abuso. Soy yo el que estoy abusando de la persona por no llamarla por el pronombre con el que ella se identifica. Soy yo el que estoy discriminando y etcétera. ¿Te das cuenta cómo este hombre, como Chesterton, lo vio desde su época tan claramente lo que hoy está pasando y lo que estamos viviendo, Wilson? Acá la tengo precisa, dice, para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales. Personales, exactamente. A sus tendencias, inclinaciones, pues todo lo que yo sienta es un derecho. Y abuso a los derechos de los demás, a los derechos de los demás. Ahí está, ahí está. Chesterton tenía una claridad, creo yo, sobrenatural. Sí. Sí, además que una capacidad de síntesis, en pocas palabras, lograba decir cosas tan profundas. Estamos hablando de una persona de hace más de un siglo, ¿no? Estamos hablando de una persona que, siglo XIX, qué claridad, qué luz, mejor dicho, profetizó todo lo que estamos viendo hoy. Pero Andrés, es que se sabía, ¿no? Él lograba vislumbrar el abandono de Dios. A él le tocó no la posmodernidad, sino la modernidad, no el posmodernismo, sino el modernismo. Pero él logró ver en qué degeneraría esto. Él logró ver esa idolatría de la razón en qué terminaría. Y precisamente es lo que estamos viviendo ahora. Chesterton era un profeta de la razón. Yo creo que esa claridad el día de hoy la tiene Benedicto XVI. Exactamente. Benedicto XVI tiene esa claridad y decía cuando hablar de ideología de género era un chiste, o sea, era una cosa que todo el mundo decía, no, pero ¿cómo eso va a ser posible? ¿A quién se le va a ocurrir que eso sea cierto? Benedicto XVI decía, esto será la última revolución del hombre contra su condición de hombre. Y decía él, con el ateísmo, el hombre negó su trascendencia. Con el racionalismo, el hombre terminó negando incluso decía él, como su propia capacidad de trascender. O sea, no solamente no hay Dios, sino que el hombre es pura materia. Correcto. Y después dice, y con la ideología de género, el hombre va a rechazar incluso su propia materia. Primero perdiste la noción de Dios. Después, cuando perdiste la noción de Dios, ya dices, soy solo materia, materialismo. Perdí la noción de una realidad espiritual, cualquiera que sea. Y ahora, como soy solo materia, entonces ni materia soy, porque el hombre es una voluntad que se autocrea, decía Benedicto XVI. El hombre es una voluntad que se autocrea, es finalmente yo soy el maleable. Y a mí me parece, yo siempre lo he entendido con un ejemplo, Andrés, y es el ejemplo del alfarero. Si te acuerdas, el alfarero, en el ejemplo que aparece en la Sagrada Escritura, el alfarero es Dios que toma el barro y va moldeando ese barro. Y ese barro se va moldeando, pero uno para ello debe ser todavía como arcilla, debe ser maleable, debe tener la capacidad de decirle a Dios, hazle como tú quieras, yo me entrego enteramente a ti, encárgate tú. Pero resulta que el hombre ha rechazado a Dios. Y sin embargo, es una vasija que está rota, es una vasija que está herida, es una vasija que está llena de grietas. Entonces el hombre lo que hace es destruirse a sí mismo, y al destruirse, entonces ahora quiere refabricarse él. El hombre quiere ser alfarero de sí mismo, pero lo primero que quiere hacer es acabar con sus propias ruinas, en vez de recurrir al único que puede aliviar, sanar, curar, enmendar esas grietas, poner el barro suficiente para que vuelva a tomar forma esa vasija. El hombre lo que hace con su vasija dañada es quebrarla, agarra los pedazos y luego él la va a armar como quiera. Y por supuesto, son pedazos que terminan hiriendo. Por supuesto, son pedazos que terminan dañando. Por supuesto que allí no va a haber una vasija. Por supuesto que allí no va a terminar aquello para lo que fue creado. Y aquí voy con otro tema, Andrés, muy propio de esta época y muy propio del olvido de Dios. Es que yo he estado analizando mucho cómo la sociedad ha ido claudicando. De alguna manera ha ido aplicando esa frase de si no puedes con tu enemigo, únete a él, en todo lo que tiene que ver con la realidad moral. Pongamos el tema de las drogas.
Inicialmente todo el mundo estaba de acuerdo en que las drogas eran algo malo para el hombre y que debía haber una lucha frontal contra las drogas. Entonces ahora asistimos a una claudicación del hombre. Ahora el hombre está diciendo, no, es que ya no fuimos capaces contra las drogas, entonces ya digamos que las drogas son buenas, ya digamos que las drogas no están mal, ya digamos que que es mucho peor, por ejemplo, el azúcar que las drogas. Entonces claudicamos y terminamos uniéndonos a nuestro enemigo. Lo mismo está pasando con el suicidio. La palabra suicidio, que antes era entendida unánimemente como algo malo, algo objetivamente malo, Andrés, suicidarse, quitarse la vida, todo el mundo lo entendía como un mal, pues es que estamos perdiendo la batalla contra el suicidio. Entonces ahora, pues ¿por qué va a estar mal? Más bien legalicemos el suicidio, más bien regulemos el suicidio. Y entonces ya no hablen contra el suicidio, que eso es revictimizar a la persona que se quiere suicidar. Y si te quieres suicidar, pues ¿por qué va a estar mal? Entonces primero nos dijeron, olvídate de Dios, no va a pasar nada, todo va a estar muy bien. Y cuando nos olvidamos de Dios y nos dimos cuenta que todo estaba mal, que la depresión empezó a ser enfermedad número 1 del siglo XX, ahora está siendo del siglo XXI, empezaron las angustias, empezamos a sentir ese vacío existencial, empezamos a darnos cuenta que las cosas de afuera no nos llenan, y dijimos, hombre, olvidé a Dios y ahora me siento deprimido, me quiero morir. Ese mismo mundo que te decía, no está mal, deja a Dios que estarás feliz. Ahora cuando le dices, pero es que tú me dijiste que iba a ser feliz y me siento triste, ahora el mundo te dice, ¿y qué tiene de malo estar triste? Exacto. ¿Qué tiene de malo ser triste? No pasa nada. ¿Qué tiene de malo quererse suicidar? Eres un valiente que va a tomar una decisión libre, porque eres libre de hacer lo que quieras. O sea, nos tienen como idiotas. Exacto. Porque nos quitaron a Dios, nos quitaron la razón, ahora nos tienen como idiotas. Eso es lo que está sucediendo hoy. Así es. Y nadie se escandalice con esa palabra idiota. El significado de la palabra idiota, hermanos, si ustedes van al diccionario se van a encontrar con que es una persona que está desconectada de la realidad. Es una persona que ha empezado precisamente de lo que estamos hablando hoy, a creer en cosas, pero que están diferentes de su entorno y de la realidad con la que debería estar conectada y consciente de. Así que bueno, esto es muy interesante. Vamos a estarlo. Ustedes van a ver estos temas cómo se van poniendo. Sí. Tenemos la definición de idiota de la RAE. Dígame. Dice corto de entendimiento. Corto de entendimiento. La Real Academia Española te dice una persona idiota es una persona corta de entendimiento. Exactamente. Y es que nos han idiotizado. Es decir, asistimos a una idiotización de la sociedad. Es a propósito. Fíjate que vamos a estar, amigos, prepárense. Ojalá y con el favor de Dios, cada martes vamos a dedicarlo a esta serie de programas que tienen que ver con todo esto que nos está afectando el día de hoy, cómo de verdad las leyes que siguen creando para que cada vez las libertades de las mayorías se van viendo más coartadas por todo este tema del posmodernismo, pero tú lo vas a ir a entender en la medida que vamos a ir explicando cada área con las que nos están afectando, la familia, el matrimonio, los niños, los jóvenes, la mujer. Todos estamos directamente afectados. Wilson, mi hermano, y unas palabritas, tenemos un par de minutos como para darle conclusión a esta introducción que damos el día de hoy. ¿Qué más te gustaría compartirnos? Andrés, que no nos dejemos engañar con una falacia que se llama la falacia del falso dilema. Me parece que es la falacia en la que nos han introducido. Entonces nos dicen, por ejemplo, si usted está contra el aborto, entonces usted está contra las mujeres. Exacto. Entonces, no, yo estoy contra el aborto y también estoy a favor de las mujeres, porque el aborto también mata mujeres, porque el aborto destruye no solo a las bebés mujeres, sino a la mujer que aborta. Entonces yo estoy contra el aborto, pero también quiero a las mujeres. Y estoy contra el aborto y también entiendo que la mujer vive un drama con el tema del aborto. Lo mismo con el tema de la homosexualidad. Si usted no acepta la homosexualidad, usted odia a los homosexuales. Tampoco. No. Tampoco, de ninguna manera. Tengo grandes amigos homosexuales, personas muy cercanas, muy queridas, que por supuesto viven su vida con toda libertad, pero que tienen perfectamente claro cuál es la doctrina de la fe católica. La doctrina de la fe católica es que una persona que vive la homosexualidad es una persona, si tiene la tendencia no es un pecado, pero si vives con la tendencia, si practicas la tendencia, luego cometes pecado, como si yo salgo con una mujer distinta a mi esposa, pues también cometo pecado. Pero entonces no significa que yo declarar eso significa odiar al homosexual, para nada. Son los falsos dilemas a los que nos quieren meter. El tema de la ideología de género.
Si no estás de acuerdo con la ideología de género, entonces tú desprecias a los transexuales. No, pero por Dios, no odio a nadie, los amo en el amor del Señor, pero es que es claro lo que me enseña la fe. Entonces no nos dejemos encerrar en esos falsos dilemas, porque allí es donde nos quieren encasillar para que no solo no podamos hablar, sino además para que terminemos a fuerza de imposición aceptando cosas contrarias no solo a nuestra fe, sino a la razón. Pues lo has dicho de la manera más clara y mejor posible, mi querido Wilson, porque, amigos, es lo que nos están haciendo hoy en día, etiquetarnos, encapsularnos, y los que entonces, para que no les digan así y no los llamen así, pues entonces sucumben ante ese ataque y entonces se ponen de acuerdo. Ahora, estamos vivos y creemos en un Dios vivo. Y esto me lleva a cerrar con una frase de Chesterton, hoy que lo mencionamos tanto. Chesterton decía, solo las cosas muertas son arrastradas por la corriente. Solo los que están vivos o lo que está vivo puede nadar contracorriente o puede ir contracorriente. Grábense esa. Lo que está muerto es arrastrado por la corriente. Lo que está vivo puede ir contracorriente porque está vivo. Tú estás vivo, tú estás viva, mi amigo, mi amiga. Pues a luchar contra corriente, porque somos signos de contradicción como nuestro Señor Jesucristo. Wilson, mi hermano, mil gracias, pues nos veremos pronto con el favor de Dios. Así es, un abrazo para todos, y bueno, que esta serie de programas nos sirva para ser iluminados y para iluminar a otras personas. Amén. Dios te bendiga y un saludo a todos. Igualmente, mi hermano, pueden seguir a Wilson en su canal de YouTube, lo encuentran como Wilson Tamayo, y también en sus redes sociales. Ahí está él trayéndonos mucha formación, también el rezo del Santo Rosario y todo con lo que sirva para seguirnos alimentando de Dios.